Bienvenidos de nuevo al canal del Padre Pic. Hoy vamos a hablar de algunas cuestiones matrimoniales. El matrimonio es una institución que la verdad es que ahora pues, está muy en entredicho. Hay muchos problemas, ya no solo desde fuera, sino dentro de la misma iglesia. Hay muchos retos porque ciertamente la cuestión y lo que se está poniendo hoy en día en tela de juicio es si la gente está posibilitada en general para casarse. Porque vemos, especialmente con el tema de las nulidades, pues un cachondeo enorme, pues apelando a la falta de madurez simplemente y de que uno no era maduro suficientemente como para realmente consentir libremente en el matrimonio. En el momento de casarse, uno no era verdaderamente libre, no era plenamente maduro para dar ese sí. Y esto es pues el coladero pues para tantas nulidades que se están dando. Y de hecho, pues algunos teorizan y dicen que en cierta manera pues el 90% de los matrimonios son nulos, pues precisamente por estas cosas. Yo no lo tengo tan claro. Yo no creo que ciertamente ha habido unos problemas en la comunicación de lo que es el matrimonio. Quizá no se ha sido suficientemente claro con la gente a la hora de explicarle qué es el matrimonio y a lo que se comprometían, pero ciertamente vamos a ver también que el matrimonio es una institución natural. Es decir, que el hombre reconoce naturalmente que está hecho para entregarse a otro del sexo opuesto, el hombre con la mujer al varón, para toda la vida y evidentemente abiertos a la vida. Eso es simplemente lo que el hombre naturalmente pues hace, ¿no? Y de hecho el matrimonio como tal no es una institución, digamos, católica. El sacramento sí, que ha sido, digamos, esta institución natural del matrimonio ha sido elevada a sacramento por Jesucristo. Pero ciertamente es de orden natural el matrimonio, fundamentalmente. Lo que pasa es que elevado a sacramento por Jesucristo, especialmente para los bautizados, para que tengan una gracia especial para poder vivirla. Para que el matrimonio sea un signo, eso es lo que significa sacramento, un signo eficaz, un signo, algo que signifique el amor esponsal entre Cristo y la Iglesia. Y a eso está llamado el matrimonio. Es decir, los cónyuges están llamados a expresar este amor entre Cristo y la Iglesia. Eso lo veremos un poquito más adelante. Pero ciertamente hay un problema, ¿no? Vemos un descalabro en las vidas de la gente, en muchísimos matrimonios que se rompen, y la gran cuestión es, ¿podemos achacar eso realmente a una inmadurez? Es decir, el hecho de que tantos matrimonios se rompan, ¿podemos decir que entonces hay muchísimos matrimonios inválidos o nulos? Bueno, yo no soy de esa teoría y creo que tirar por esa senda sería el camino fácil y además una cierta traición, ¿no? Porque ahora veremos cómo pues el matrimonio es algo pues a lo que se puede aspirar pues natural y razonablemente. Ahora bien, y sí que concedo aquí quizás una muy mala praxis por parte de los que son encargados, especialmente los sacerdotes quizá, y los obispos, la jerarquía de la Iglesia, de ser muy claros en la preparación al matrimonio, pues para que los que se casen, los que se van a casar, pues puedan tener la opción también incluso de decir, oye, pues si esto es a lo que nos comprometemos, pues preferimos no casarnos, preferimos esperar o romper o lo que sea, ¿no? Y ya está. Mucha gente que ya viven juntos, pues bueno, en cierta manera podría decir, oye, pues este es el precio, preferimos tener un as en la manga y si nos pasa algo, al menos, pues mira, nos separaremos y como no estamos casados, pues ya está, ¿no? Bueno, pues no lo sé, si ese es el camino, pero en cualquier caso, que la gente tenga realmente un conocimiento claro de lo que significa casarse. Eso ciertamente es ineludible. Pero aún así, yo creo que siempre se es suficientemente claro. Es decir, al final son tres cosas muy claras a las que se compromete uno en el matrimonio y son cosas que yo creo que cualquiera puede entender fácilmente, ¿no? Que es que el matrimonio es entre un varón y una mujer para toda la vida y abierto a la vida. Son cosas, considero yo, que muy simples y uno dice, sí. Y de hecho cuando se lo propones a la gente, sí, claro que sí.
Y después, no, es que no era consciente de lo que significaba. Luego la realidad es más complicada. Bueno, no, sí, ciertamente. Y para eso está la preparación, incluso pues una preparación de toda una vida, no solamente durante el noviazgo, sino de toda una vida, adquiriendo las virtudes necesarias para llevar a cabo pues el matrimonio. Y quizá por eso, y allí haya un filón, en cierta manera, para decir que es nuestro mundo un mundo virtuoso, somos sujetos virtuosos, capaces de vocación, o sea, capaces de sustentar una vocación, de sostenerla. Pues ahí es donde hay pues ciertos filones pues para la reflexión, para pensar pues qué es lo que está pasando. Pero, como he dicho antes, yo no me escabulliría tan fácilmente dentro de esta cuestión para blanquear pues tantas nulidades que se dan pues a diestro y siniestro por cualquier motivo. Especialmente pues en familias que no se han casado, tienen 5 hijos y después de 20 años de matrimonio, entonces parece ser que es nulo y que eran muy inmaduros en ese momento. Uno de los dos o los dos. Hombre, no lo sé, no lo sé. Si quizá hemos perdido un poquito la referencia en cuanto a la entrega, porque eso es lo que prometen los esposos cuando se casan. No dicen, yo prometo ser feliz contigo y prometo que tú me harás feliz a mí. No dicen eso los esposos cuando se casan, sino que dicen, yo prometo entregarme a ti. Yo me entrego a ti. Eso es lo que dicen. Yo me entrego, ¿no? Yo doy la vida por ti, doy la vida por el otro. Y esa entrega debe ser mutua. Ahora bien, cuando por lo que sea, en un momento determinado, uno de los dos rompe esa entrega y no vive conforme a ella, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? No, entonces vamos atrás y decimos que, claro, no éramos maduros y entonces ya está, ¿no? ¿Es tan fácil como hacer eso? Porque eso no es tomarse en serio pues el matrimonio. Entonces vamos a ver esta cuestión. Entonces, primero, ¿qué es el matrimonio? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1601, la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural, al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Por lo tanto, aquí tenemos todos los elementos del matrimonio. Primero, alianza por la que el varón y la mujer constituyen un consorcio de toda la vida, ordenada por su misma índole natural, al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, y que fue elevado por Jesucristo a sacramento. Por tanto, es de índole natural, pero entre bautizados, elevado a sacramento. Y aquí tenemos los elementos fundamentales de lo que es el matrimonio. Y lo fundamental del matrimonio es el consentimiento, es decir, que este consentimiento sea libre, ¿no? Y por tanto, como pregunta el sacerdote en la boda, ¿veréis aquí a contraer matrimonio libremente y sin ser coaccionados? ¿Libre y voluntariamente? Y entonces responden, sí, venimos libremente, ¿no? Eso responden cuando se casan. Y es una pregunta muy clara, ¿no? Y después, que dentro de este consentimiento pues no haya ningún impedimento que se dice de ley natural o eclesiástica. Por ejemplo, de ley natural, para que se entienda, un caso muy claro sería, por ejemplo, la impotencia absoluta del varón. Si el varón es impotente, ¿no? Es decir, no puede consumar el acto sexual, pues no se puede casar. Eso sería una ley natural que lo impide, por ejemplo. O hay otras, por cuestiones psicológicas o psiquiátricas, que impiden que se puedan casar, ¿vale? Y después, la de ley eclesiástica. Por ejemplo, si uno tiene un matrimonio previo o realmente él está casado realmente por la Iglesia y a los ojos de Dios, entonces no puede casarse. Es una ley eclesiástica que lo impide. O, por ejemplo, por un sacerdote, pues no puede casarse tampoco. Por lo tanto, hay una ley eclesiástica que lo impide. Y otros muchos motivos que están en el Código de Derecho Canónico. En el número 1626 del Catecismo dice, la Iglesia considera el intercambio de los consentimientos entre los esposos el elemento indispensable que hace el matrimonio. Por tanto, en el momento en el que se dan el consentimiento y dice, yo me entrego a ti, ya está, ahí está hecho el matrimonio. Y eso no se puede romper, ¿no? No vale decir, no, dije que sí, pero ahora ya digo que no. Ese sí es para siempre. Dice, si el consentimiento falta,
no hay matrimonio. Y el consentimiento en el 1627 dice, consiste en un acto humano por el cual los dos esposos se dan y se reciben mutuamente. Yo te recibo a ti como esposa, yo te recibo a ti como esposo. Eso dice el ritual del matrimonio. Este consentimiento que une a los esposos entre sí encuentra su plenitud en el hecho de que los dos vienen a ser una sola carne. Y eso está ya desde el Génesis y repetido evidentemente por el Señor en el Evangelio, pero ya desde el Génesis, cuando le preguntan si es lícito divorciarse por cualquier motivo, el Señor dice, Moisés os lo permitió por la dureza de vuestro corazón, pero al principio no era así. Fueron los dos una sola carne. Es decir, que el Señor se remite a los comienzos, por lo tanto al matrimonio como institución natural. Y en el 1628 dice, el consentimiento debe ser un acto de la voluntad de cada uno de los contrayentes, libre de violencia o de temor grave externo. ¿Vale? Es decir, que nadie te lleve, ¿no? Te rapto y te llevo y te apunto con la pistola y te obligo a que digas que sí. Pues evidentemente eso sería inválido ese consentimiento porque hay una coacción. Ni ningún poder humano puede reemplazar este consentimiento. ¿No? Si falta la libertad, el matrimonio es inválido. Por tanto, tiene que ser libre el consentimiento. Y entonces aquí es donde viene uno de los problemas, porque la cuestión es, ¿era yo libre cuando me casé? Y a esto apelan muchos cuando se busca la nulidad. ¿Yo era libre? ¿Cuándo somos libres? ¿Cuándo no? Bueno, pues la Iglesia en el fondo dice, cuando suficientemente, cuando no había impedimentos graves, pues entonces uno es libre. Hay que presuponer que somos libres, ¿no? Y esto es pues el coladero. No era libre porque yo no sabía, era joven, inexperimentado. No, pues yo lo siento, pero creo que allí hay mucho coladero y se están rompiendo pues muchos verdaderos matrimonios pues para salirse uno con la suya y rehacer su vida, algo que es como un mantra de estos tiempos, ¿no? Tenemos derecho a rehacer nuestra vida. Pues bueno, pues nada. El Señor nos prometió que teníamos que cargar con la cruz y por eso cuando uno se casa se llaman los cónyuges, es decir, aquellos que cargan con el yugo conjuntamente, y el Señor a la cruz lo llamó yugo. Dice, mi carga es llevadera y mi yugo ligero, ¿no? Pues cuando se lleva con el Señor, pero claro, es verdad que ante la falta de fe pues es difícil pues vivir estas cosas, y para eso el Señor ha elevado el matrimonio entre bautizados a sacramento, pues para darnos una gracia especial para poder vivirlo. Aún así, eso no significa que si falta la fe, entonces el matrimonio es inválido. Simplemente no estás aprovechando esa ayuda que el Señor te da, pues búscala. Busquemos verdaderamente esa ayuda, vivamos conforme al Señor y el Señor nos ayudará con su gracia a vivir auténticamente el matrimonio. Aunque no sea tu culpa, aunque a lo mejor el otro se haya marchado de casa, pero el Señor te dará la gracia para amarlo y entregarte a Él, aunque esté fuera. Ciertamente es dura esta enseñanza, pero no es distinta a la que el Señor pues nos dio. Y por lo tanto, aquí tenemos claro lo fundamental del consentimiento y tenemos ya pues esto, que el varón y una mujer que no tienen impedimento canónico ni natural para casarse y que son libres para dar su sí. Eso es lo que se requiere para poderse casar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las 3 cosas que han de tener claras los novios antes de casarse? Pues estas 3 bienes del matrimonio, que son la indisolubilidad, la fidelidad y la fecundidad. La unidad y la indisolubilidad, eso es lo primero. Es decir, un varón con una mujer en mutua entrega para formar una sola carne, que no puede separar nadie. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Eso es lo que tiene que tener clarísimo, clarísimo. En segundo lugar, la fidelidad. Y por eso digo que hay que, digamos, decirlo claramente cuando tienes a los novios delante, decirles, oye, que sepáis, ¿no? Ahora, atentos, fijad la mirada en mí y ahora sí podéis no escuchar todo lo que queráis. Pero esto lo tenéis que oír muy claramente. Unidad, fidelidad y apertura a la vida. Pues el segundo punto, fidelidad. El auténtico amor está llamado a ser definitivo y no pasajero. Eso es el amor propiamente dicho,
pues tiene esta virtud de ser para siempre, no una cosa pasajera. Esa es la promesa del don que hacen de sí los esposos mutuamente, también en orden a la educación a los hijos. Es decir, es un bien para los hijos tener a padre y madre, a los dos. Los dos tienen que estar. El motivo más profundo es la llamada a visibilizar la fidelidad de la unión entre Cristo y la Iglesia, entre Dios y el hombre. Es decir, a eso está llamado el matrimonio. Como hemos dicho al principio, es la imagen, el matrimonio debe ser, ¿no?, un signo del amor entre Cristo y la Iglesia. Y por eso es un drama que los matrimonios se rompan, porque si están llamados a visibilizar el amor fiel que Cristo tiene a la Iglesia y a los hombres, cuando un matrimonio se rompe, entonces deja de visibilizarse el amor de Dios. No se ve, se empieza a dudar cómo Dios va a ser fiel. Si dice que va a ayudar a los matrimonios y los matrimonios se rompen, ¿no? Pues, ¿cómo vamos a visibilizar la fidelidad de Dios si los matrimonios no son fieles, ¿no? Por eso, pues es tan dramático que se rompan tantos matrimonios. Y por eso decía que hay que ser claros en esto, hablarlo muy claramente con los que se van a casar, ¿no? Y en tercer lugar, la fecundidad. Y dice el punto 1652 del Catecismo, dice, por su naturaleza misma, la institución misma del matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y a la educación de la prole, y con ellas son coronados como su culminación. Los hijos son el don más excelente del matrimonio y contribuyen mucho al bien de sus mismos padres. El mismo Dios que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y que hizo desde el principio al hombre, varón y mujer, queriendo comunicarle cierta participación especial en su propia obra creadora, bendijo al varón y a la mujer diciendo, creced y multiplicaos. De ahí que el cultivo verdadero del amor conyugal y todo el sistema de vida familiar que de él procede, sin dejar posponer los otros fines del matrimonio, tienden a que los esposos estén dispuestos, con fortaleza de ánimo, a cooperar con el amor del Creador y Salvador, que por medio de ellos aumenta y enriquece su propia familia cada día más. Eso dice el Catecismo. Así, pues hay que ser clarísimos en esto. Y cuando uno se casa tiene que tener claros estas tres cosas. Si no está dispuesta, es decir, si uno habla con los novios y le dice, oye, tú con un hombre, con una mujer, para toda la vida y abiertos a la vida, ¿estáis de acuerdo? Y dice, no, mira, no, nosotros no vamos a tener hijos, no queremos tener hijos. Pues a esas personas no se les podría ni siquiera casar, no se les debería casar. O no, para toda la vida no, nosotros hasta que dure el amor, ¿no? Hasta que, si se nos pasa el amor, pues cada uno se irá por su lado. Pues entonces no podrían casarse. Me pasó una vez con un amigo, pues que estaban a punto de casarse, me pidieron casarse y de hecho pues pusieron la boda una o dos veces, y una vez que fui a hablar con ellos se lo dije muy claramente, les hablé de esto, y parece ser que gracias a esta claridad pues a él dijo, oye, pues no me caso, ¿no? Porque no lo veo claro, es decir, que es una cosa muy seria, que es para toda la vida con esta persona, y aunque esté enganchada a lo mejor con ella, pues vivían juntos, pues vio claramente, ¿no?, que se estaba jugando mucha cosa y no lo vio claro y lo dejaron, ¿no? Pues gracias a Dios antes de la boda y no después, lo cual siempre es mucho más dramático. Y por tanto tenemos aquí ya los tres elementos indispensables para casarse: un hombre y una mujer para toda la vida y abiertos a la vida. Eso es lo que es el matrimonio. Esto es. Y esto es lo único que tienen que saber. Es el mínimo indispensable para poder casarse. Por lo tanto, que no haya coacción, que el consentimiento sea libre y que sepan que se comprometen a estas tres cosas. Hasta aquí esta parte del matrimonio. Pero después vamos a hablar de lo que significa el matrimonio nulo. El matrimonio nulo, dice el Catecismo, dice: el consentimiento debe ser un acto de la voluntad de cada uno de los contrayentes, libre de violencia o de temor grave externo, y ningún poder humano puede reemplazar este consentimiento. Si esta libertad falta, el matrimonio es inválido. Este punto que hemos leído antes, pues al final es lo que está diciendo que es un matrimonio nulo. Aquel que tiene un consentimiento que estaba viciado.
Y por lo tanto, lo que significa es que nunca existió el matrimonio, no que se puede romper, no que se puede disolver ese matrimonio, sino que ese matrimonio jamás ha existido. Eso es lo que declara la nulidad. Y eso tiene que quedar pues muy claro. Muy bien, entonces se tiene que demostrar, ¿no?, claramente pues, que ese matrimonio pues, es inválido. Otra pregunta que aparece es, ¿existe el divorcio? No, el divorcio no existe. Eso es una cuestión civil, pero el matrimonio cristiano, el divorcio cristiano, no existe de ninguna manera. No existe. Es una realidad civil, jurídica simplemente, pero nada tiene que ver con el matrimonio cristiano. Por lo tanto, ¿se pueden dos cristianos, si están casados válidamente, divorciar? No, no pueden. No existe el divorcio, ni se está disolviendo el matrimonio, ni es una permisión para que te puedas volver a casar. Civilmente se permite y te podrás casar civilmente, pero no por la Iglesia. Por lo tanto, no habrá otro matrimonio válido, ¿no?, sino que tu único matrimonio es aquel único, válido, que contrajiste en su momento, ¿vale? Y dice la Iglesia Católica en el Catecismo, punto 1650, hoy son numerosos en muchos países los católicos que recurren al divorcio según las leyes civiles y que contraen también civilmente una nueva unión. La Iglesia mantiene por fidelidad a la palabra de Jesucristo que quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella, y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y por tanto dice que no puede reconocer como válida esta nueva unión, si era válido el primer matrimonio. Si los divorciados se vuelven a casar civilmente, se ponen en una situación que contradice objetivamente la ley de Dios, por lo cual no pueden acceder a la comunión eucarística mientras persista esta situación, y por la misma razón no pueden ejercer ciertas responsabilidades eclesiales. La reconciliación mediante el sacramento de la penitencia no puede ser concedida más que a aquellos que se arrepientan de haber violado el signo de la alianza y de la fidelidad a Cristo, y que se comprometan a vivir en total continencia. Es decir, una de las grandes preguntas que surgen aquí es, bueno, me he divorciado, es decir, ha ocurrido pues que nos hemos separado. Entonces, puede ser culpa de los dos, puede ser culpa solo de uno, pero la realidad es que no estamos juntos, no vivimos juntos, no vivimos como matrimonio. ¿Aquí qué? ¿Cómo queda la cosa?, ¿no? Pues lo que dice la Iglesia es que evidentemente si uno vive en continencia, es decir, no vive buscando otro matrimonio ni juntándose con otra persona, pues uno puede pues confesarse y comulgar y vivir una vida cristiana normal, especialmente si uno no es el culpable de esa situación. Si uno es el culpable, pues debería pedir perdón e intentar pues buscar la reconciliación. Que eso no fuese posible por lo que fuera, pues debe pedir perdón por ser, digamos, culpable de haber roto el matrimonio y entonces confesarse y podría pues comulgar después de haberse arrepentido y vivir en continencia. Y luego la otra cuestión, la separación. ¿Está permitida la separación? Sí, en algunos casos. Y la separación no es el divorcio. La separación es una separación física de los esposos por diversos motivos. Dice la Iglesia Católica en el Catecismo, punto 1649, existen sin embargo situaciones en las que la convivencia matrimonial se hace prácticamente imposible, por razones muy diversas. En tales casos, la Iglesia admite la separación física de los esposos y el fin de la cohabitación. Los esposos no cesan de ser marido y mujer delante de Dios, ni son libres para contraer una nueva unión. En esta situación difícil, la mejor solución sería, si es posible, la reconciliación. La comunidad cristiana está llamada a ayudar a estas personas a vivir cristianamente su situación, en la fidelidad al vínculo de su matrimonio que permanece indisoluble. Este es el llamado, por tanto, cristiano, que solamente con la ayuda de Dios se puede vivir y con la ayuda también de los hermanos. Pero este es el llamado. En el caso que haya una separación, por ejemplo, porque el marido golpea a la mujer y la situación es insostenible, porque la mujer pues psicológicamente maltrata al hombre de una forma atroz y es insostenible y el hombre no puede aguantar, pues en esos casos pues deberían separarse. Y aquí me gustaría contar dos testimonios, uno de una mujer que se casó
Y su marido, pues al poco de casarse, pues parece ser que en una carrera de coches, una rueda de un coche saltó y le pasó como por el lado de la cabeza y quedó como, sin tocarle, pero quedó como ido, ¿no? Es decir, que psicológicamente roto y como ido, se volvió loco, podríamos decir. Y esa mujer estuvo a su lado siempre. Y era un hombre que, fruto de su locura, pues tenía también sus arrebatos, sus violencias, etc. Y esa mujer estuvo a su lado siempre, toda la vida. No se deshizo de él, ni pidió pues poderse casar, ni ser feliz de otra manera, ni rehacer su vida. No. Estuvo a su lado hasta el final, porque a eso se había comprometido. Yo me entrego a ti en la salud y en la enfermedad, en el dolor, en las tristezas, en las alegrías, en todo momento. Y así ella pues vivió verdaderamente su vocación matrimonial. Y después otro caso de una beata, la beata Elisabetta Canori Mora, que tiene una historia muy bonita, y es que ella se casó, tuvo 2 hijas, y su marido en un momento determinado, pues me parece que además la golpeaba, la trataba mal, y se fue. Decidió el marido irse, marcharse de casa. ¿Y qué hizo esta mujer? Pues vivió muy pobremente, pues porque en aquel tiempo además, pues quizá era más difícil la vida solitaria y con las 2 hijas, y lo que hizo es pues ayudar a los pobres, entregarse a los más vulnerables, educar a sus hijas y rezar por su marido. Especialmente rezar por su marido. Ella tenía clarísimo que aquel que la golpeó, aquel que la dejó tirada, que se iba con otras mujeres y que la abandonó, era su marido. Y rezó por él hasta el final, de tal manera que ella murió, pero después su marido se arrepintió y volvió a la fe, hizo pues verdadera penitencia y después ya falleció. Es del siglo XIX, me parece, esta beata Elisabetta, y me parece un testimonio pues muy bonito, ¿no? ¿Y eso qué significa? Esta vida heroica, pues que a eso debemos aspirar, ¿no? Y eso deberían ser nuestros referentes, porque hoy en día tendemos siempre a lo bajo, a darnos de menos y a poner un listón bajísimo, ¿no? Y en cambio deberíamos tener el listón alto y servirnos de la vida de los santos y tantos testimonios de personas que nos ayudan a vivir realmente nuestra vocación. Y por eso, pues hasta aquí llegamos. No queremos hablar de los separados en nueva unión, porque eso da para otro vídeo entero y es un tema también muy complejo. Y por lo tanto, como conclusión final, decir, el matrimonio válido es indisoluble. No existe el divorcio. La separación se puede dar en algunos casos, pero no significa que uno deje de estar casado, y que la nulidad significa que jamás ha existido tal matrimonio. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que ha sido pues temas pues muy amplios que quizá dan para muchos otros vídeos y profundizar, pero ciertamente desde aquí queremos hacer una defensa del matrimonio y decir que si bien ciertamente debemos esforzarnos grandemente en aclarar muchísimo esta cuestión, a trabajar el tema prematrimonial, a ser claros a los novios antes de que se casen, para que sepan muy claramente a lo que se comprometen, ciertamente no es tan difícil entender que el matrimonio es entre uno y una para toda la vida y abierto a la vida. Y como es de institución natural, en el fondo es a lo que está llamado la mayoría de la gente. Y mientras no haya impedimentos graves o de coacción o de impedimento, pues realmente por una falta de libertad y de madurez, etc., los matrimonios son válidos y hay que presumir que son válidos, porque además luego se rompen, dan nulidades fácilmente a matrimonios que además tienen hijos y hay hijos de por medio y eso es un desastre especialmente para ellos, ¿no? Y también pues para toda la sociedad. Pues hasta aquí el tema de hoy y pedimos también especialmente por los matrimonios, para que los matrimonios sean santos, sean un verdadero signo del amor entre Cristo y la Iglesia y que se sirvan realmente del sacramento del matrimonio para recibir las gracias necesarias para vivirlo auténticamente.